Hi, my name is Carolina, and I'm an English teacher and a creator of an online language school called LingoTalk. In today's video, I intend to present to you what's possible to do in a year and 2 months of studying Spanish. That's exactly how long I've been studying Spanish on my own. And this conversation is an interview with a lovely polyglot from Peru, with Cielo. I still do make mistakes and I still hesitate sometimes, and I intend to make spontaneous comments. So I'm very happy to be able to share with you my learning experience. And here's the video, here's the lovely Cielo, and I'll see you guys right after the interview. ¿Cómo estás hoy? Bien, tranquila. Hoy no hay tantas clases, así que estoy al menos relajada. Sí, yo de verdad tengo un poquito de estrés porque no me siento tan cómoda en español, pero vamos a romperlo. We can speak English if you want. Yes, we can switch in case. Pero tengo una razón para hablar español porque me gustaría enseñar lo que se puede realmente lograr en un año, más o menos 1 año y 2 meses. Ok, pero ¿mar, cielo o cielo? ¿Qué te parece mejor? Cielo. Cielo, ok, cielo. Antes de empezar, me gustaría presentarte y tengo una noticia aquí. Te apasiona aprender idiomas y además inspiras a otros para que aprendan idiomas también. Y de ahí tu canal de YouTube que se llama Cielo in Hell. Tienes un perfil de Instagram con más que 21 seguidores. Eres una fundadora del Club de Poliglotas en Lima. Entonces, si alguien se encuentra en Lima, puede participar en la reunión contigo. Y no estoy segura aquí, pero creo que esta es también una fundadora de una escuela de inglés que se llama Breathe English CC. ¿Eres una fundadora? Sí. Sí. Ok. Ok, Cielo, hablas, obviamente, porque eres de Perú, hablas español, inglés, portugués, francés, ¿y estás aprendiendo italiano o ya lo sabes? No, ya puedo tener conversaciones en italiano. Ah, Sí. perfecto, perfecto. 5 meses, 4 meses, creo. Ajá, ajá. Ok, entonces, ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando yo empecé a estudiar español, todos mis idiomas se volvieron peores. Y me gustaría preguntarte si tú tienes este problema también y si tú te sientas cómoda en todos estos idiomas y cuáles idiomas enseñas. Ok, sí me pasó que confundía mucho el italiano cuando empecé a aprender el italiano con el portugués, se me Ajá. mezclaban en la cabeza. ¿Son Pero luego cuando similares, o? sí, son muy similares los idiomas romances. Entonces me pasa que a veces uso palabras de uno y el otro, Ajá, pero supongo que es como práctica y decir, entro en el mood de francés, en el mood de italiano, o así. ajá. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, ¿cuáles idiomas enseñas? ¿Enseñas inglés? Lo sabe, pero ¿qué Sí. más? Ajá, enseño inglés, es el que tengo más tiempo enseñando, ya 5 años casi. Ajá, Y ajá. hace un mes empecé a ver clases de italiano, pero básico, y de francés también, pero muy básico. Ok. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien, muy Sí. bien. Así aprendo mucho más, de verdad. Cuando das clases y tengo que preparar, tengo que Sí. estudiar para hacer la clase y pues así me ayuda mucho. Sí, 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 creo que sí, que hay una técnica también que es que se puede aprender algo a través de imaginarte que vas a enseñarlo. Entonces creo Exacto. que es exactamente lo que haces. Sí, me encanta, me gusta mucho. Ujú, ujú. Ok, y sabes qué, tengo esta sensación que hay dos mundos, un mundo del sistema, de la educación, de las universidades, que tienen niveles y hay requisitos claros para cada nivel, desde A1 hasta C2.
Pero hay también un otro mundo y es el mundo de los demás, que por ejemplo trabajan en países extranjeros o que viven en países extranjeros o que simplemente aprenden idiomas para fun. Me gustaría preguntarte qué para ti significa saber o conocer un idioma, porque desde mi experiencia, yo sé que hay estas personas del otro mundo que hacen errores, pero aunque hacen estos errores, pueden funcionar en este idioma y pueden trabajar en este idioma, pueden poner conversaciones, pero hacen errores. ¿Podemos decir que saben este idioma o no? ¿Qué es tu opinión? Sí, yo creo que sí, Ajá. obviamente al nivel de poder formar frases y tal vez cometer errores pequeños, pero que no interfieran con la comunicación fluida, ¿no? Digamos, Mm, pregunta, respuesta, sí. ¿no? Para mí eso es saber un idioma, porque yo no aprendo un idioma para que digan que, wow, que sé un montón, ¿no? Sino porque quiero romper esas barreras lingüísticas entre una cultura y otra, entre una persona y otra, ¿no? Y poder conocer a la persona a través de su idioma materno. Y Sí. para mí, por eso es que no es tan importante, ¿sabes? Como todo a detalle y así, pero más Ujú. que todo poder expresar tus ideas, ¿no? Y poder decir lo que piensas. Ujú, ujú. Sí, creo que tenemos, yo definitivamente tengo esta opinión que se tiene que hablar un idioma sin errores de mi escuela, porque en la escuela hay un sistema cuando enseñan que no, hay gramática y se tiene que hablar exactamente, perfectamente y no se puede hacer errores. Mm. Claro. Sí, también me pasa porque cuando doy clases de inglés, obviamente tengo que corregir y así, porque es un lugar de aprendizaje donde ellos van a aprender y a mejorar, ¿no? Su manejo del idioma. Pero cuando tienes una conversación con alguien, Ujú. ¿no? Si la persona está, tú estás aprendiendo el idioma y la otra persona está todo el tiempo corrigiendo y no se dice así, ¿no? Y tú como, pero estoy aprendiendo, ¿no? Ah, exacto, Sí, 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 exacto, sí, sí. claro, son como dos mundos, ¿no? Diferentes. Ajá, sí. Cielo, te he encontrado a través de tu video en YouTube, en tu canal de YouTube, y este video se llama ¿Cómo aprender un idioma en 3 meses y si se puede? En este video enseñas cómo tú aprendes italiano. Eh, y sí, me gustaría saber si se puede, si es posible de aprender un idioma en 3 meses. ¿Qué dices? Es un tema un poco controversial, ¿no? Ajá, sí, un poquito, sí. Sí, bastante. O sea, tú ves el título y también es un poquito clickbait, no voy a negar que es un poquito clickbait, pero también al inicio del video pongo en claro que estoy hablando desde mi experiencia aprendiendo idiomas romances. O sea, pasar del español al portugués o del español al italiano, Ujú, que son muy, muy similares. Entonces, es cuestión de encontrar una estrategia, ¿no? Para relacionarlos y a la vez diferenciarlos, ¿no? Con los falsos amigos y los cognatos. ujú, Y yo creo que sí puedes tener un nivel conversacional, pero solo del español al italiano, del español al portugués, porque ujú, son muy similares. Pero ujú. yo no puedo decir que en 3 meses yo podría aprender japonés o chino o ruso, ¿no? Porque Así, sería sí. posible, claro. Son idiomas completamente diferentes. Una Ujú, familia lingüística totalmente distinta, la escritura, y no, eso sí es imposible. sí, sí. Imagínate. ¿Y crees que también tener una experiencia del aprendizaje de otros idiomas ayuda a aprender un idioma más? Sí, definitivamente. Mm, Ahora ya no cometo los errores que hacía al inicio. Por ejemplo, el primer idioma que aprendí sola fue el francés. Y yo quería aprenderme todas las palabras del mundo. ujú. Y es imposible. En cambio, ahora enfoco en las cosas principales de gramática, los tiempos verbales, poder armar oraciones. Pero, Ajá, por ejemplo, no sé cómo se dice fresa en italiano. No sé. ajá, ajá, Es una ajá. palabra que yo uso en mi vida diaria. Sí. Entonces el enfoque va por ahí, ¿no? ¿Qué cosa es útil y qué es significativo para ti, para aprender y que te va a Ajá. servir?
Ajá, ajá, sí. Mm, sí, es interesante que has dicho que se puede, en 3 meses, se puede hacerse conversional. Yo tengo esta experiencia que el año pasado fui a la casa de mis padres y tenía 3 meses de vacaciones. No tenía que trabajar, no tenía que cocinar. Tenía este tiempo libre para aprender español. Y he mejorado mi nivel de un nivel, desde A2 hasta B1. Pero creo que estoy todavía en el nivel B1. Y eso creo que es importante de decir que estos niveles de B1 y B2 son, no son difíciles, pero hay muchas cosas para aprender, muchas expresiones nuevas, muchas palabras nuevas, mucha información sobre gramática, que creo que dura más a mejorarse en estos niveles que en nivel A1 o 2. Claro, sí, es mucho más difícil después, Mm, porque creo que hay diferentes métodos para aprender cuando estás en un nivel básico y cuando estás en un nivel avanzado tienes que hacer otras cosas, ¿no? Ya empezar a escribir, empezar a hablar más, a ver contenido más de nativos, más rápido, ¿no? ujú, Entonces, es diferente, ¿no? Pero también yo intento hacer los dos cuando recién estoy empezando. ujú, Entonces, a pesar de no poder entender o no poder escribir yo sola, ujú, intento igual traducir y escribir, ¿no? ujú. Y así ir entendiendo en Sí, ese proceso, ¿no? sí, Entonces, sí. creo que es una cuestión de estrategia para aprender un idioma. Y eso exactamente quiero preguntarte, porque en este video, donde enseñas cuando aprendes italiano, dices exactamente lo haces paso a paso. Eh, y mi pregunta es si podrías darnos una guía con pasos o si puedes contarnos si sigues algún orden para aprender un idioma. Si, por ejemplo, empiezas con tiempo presente o tiempos pasados o de hablar sobre ti o verbos modales o no sé. Y en este video dices también que tienes un documento PDF con estos pasos. Ya ¿Es sé, verdad o no? bien, Ajá. todavía no lo hago, pero sí mi idea es ponerlo en un material, ¿no? Pero como quiero hacerlo muy bonito y perfecto, me está tomando tiempo. Ok. Pero, a ver, los pasos, a mí creo que como profesora de inglés he aprendido a tener una estructura, al menos en temas de gramática, ¿no? Ok, empezamos, no sé, con los pronombres personales, luego vamos al presente, el verbo to be, luego un poco al pasado y así tiempos más difíciles, ¿no? Ujú, Entonces, el primer mes yo intento tener una base de gramática sólida, haciendo ejercicios. También el primer mes veo mucho pronunciación, ujú, porque me parece muy importante la pronunciación, saber cuáles son los sonidos que vas a encontrar que son diferentes a tu idioma nativo, ujú, tener una visión general del idioma. Tal vez no tenerlo todo muy memorizado y sabértelo al pie de la letra, pero tener una visión general de lo que va a ser, ujú, ¿no? Siempre en internet trato de buscar como, no sé, si estoy estudiando el condicional, mm, conjuntivo en italiano. Y entonces intento ahí hacer ejercicios en línea con juegos divertidos y así. O sea, me gusta mucho la gramática y sí. para mí es muy importante estudiar el tema, practicarlo con ejercicios y luego intentar hacer oraciones con mi vida diaria. Tipo, ayer jugué fútbol, mañana iré a manejar bicicleta y así. Ujú. ¿Y hablas con ti misma o tienes un profe? Sí, no, todo intento hacer sola, pero igual Ajá. uso Tandem o HelloTalk Ujú, cuando ya quiero tener conversación. Cuando ya me siento lista, no sé, como a los mes y medio, 2 meses, ujú, ya intento tener conversaciones. ujú, ujú. Tener miedo más que todo. Ajá. Yo he hecho lo mismo. Yo tengo dos tandem partners de Ujú. Argentina y de Nicaragua y una más de España. Y sí, nos vemos regularmente para hablar y tengo que decir que he mejorado mi nivel mm,
greatly, porque estas conversaciones fueron no solo sobre aprendizaje de idioma, aunque teníamos 30 minutos en español y 30 minutos en inglés, pero fueron simplemente reuniones de amigas con tiempo. Y hemos hablado sobre estas cosas diarias. Hey, esta chaqueta que te gustaba, ¿lo has comprado o no? ¿Y estos zapatos? Quiero ver tus zapatos, ¿no? Entonces fueron, sí, temas diarias y eso ha mejorado mi nivel. Y creo que tú haces lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que me ha facilitado mucho el Ujú, aprender idiomas, el hecho de ujú. querer siempre conectar con personas de otros países, porque esa es mi motivación principal. No Sí, más que saber el idioma, conocerlos a ellos y su cultura y cómo es donde ellos viven y qué experiencias tienen. sí. Entonces, así es diferente. Para mí es importante crear una conexión con la persona, ¿no? Para poder aprender el idioma, porque así, si el aprendizaje es significativo emocionalmente para ti, pues lo vas a aprender más rápido y se va a quedar aquí, ¿no? Que estudiar solo flashcards, ¿no? Y Ujú. pues yo no me voy a Mm, acordar. sí, 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 entiendo perfectamente. Pero, ¿qué decirías tú cuando alguna persona tiene que aprender un idioma de forma rápida y eficaz? ¿Recomendarías tú que busque a un curso de idiomas o que sea autónoma? Yo diría que sea autónoma, porque Ah, muchas ujú, veces, sí, a mí me gusta mucho, bueno, ser autodidacta, porque en los institutos muchas veces tú tienes que acoplarte a su sistema de enseñanza, tú tienes que ir como a su ritmo, ¿no? Pero cada persona tiene un ritmo diferente, ujú, ¿no? Y intereses diferentes. Y para mí se aprende un idioma a través de tus propios intereses, de lo que a ti te gusta, ¿no? ujú, ujú, Entonces, me parece que ser autodidacta, si quieres hacerlo más rápido, ujú. pero Ajá. eh, si sabes cómo hacerlo, porque Mm, si no, pues no va a ser eficaz. sí, Entonces, tienes que saber cómo estudiar, ¿no? Qué métodos, qué estrategias usar. Si sí, no, te vas a demorar más que en un instituto, supongo. sí. Y eso enseñas tú en tu canal de YouTube. Sí, exacto. Sí. Ok, sí, tenemos 20 minutos. He dicho que esta entrevista dura solo 20 minutos, entonces no quiero steal your time anymore, pero tengo una pregunta más. Me gustaría finalizar esta conversación, que completes esta frase. Es una frase que voy a preguntar a todo el mundo y cada persona que va a hablar conmigo. Y esta frase es, lo mejor que me han dado los idiomas en mi vida es. Lo mejor que me han dado los idiomas de mi vida es... Ujú. mm, es, es vida, básicamente. Ajá, sí, Es mi trabajo, son mis amigos, son mi música, son mis películas. Entonces, creo que soy yo. Me han sí. dado como mi mejor versión, creo, los idiomas. Mm, me encanta, perfecto. Idiomas son tu vida. Sí, todo Muchas gracias, cielo. Te deseo lo mejor. Buena suerte con tu aprendizaje de idiomas y espero que tengamos una posibilidad o una oportunidad de vernos en persona. Sí, claro, sí, me muchas, encanta. muchas, ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto conocerte, Carolina. So that's it. That's me. As you see, my level is about B1. It's a very conversational level. I understood everything that was said by Cielo. I was also able to make spontaneous comments, to ask questions, and to basically participate in this conversation and get valuable information for you about learning languages. I have been using so far mostly authentic materials in order to learn Spanish, and I've been participating actively in language exchange with tandem partners. However,
Maybe you see in that video that I keep looking at my notes from time to time, and my notes is the same thing for me, and I think it should be for every learner. Whenever you have a class or whenever you have a meeting with your tandem partner, you should always take notes. And there's two ways. You can either prepare yourself beforehand, what I very often do. I would read something or I would watch something. I would take notes. I would learn to talk about it. And then I would show up in class or in a meeting and I would try to have a conversation about this topic. Another possibility is to come in spontaneously, but during that session, make sure that you take notes of your mistakes, that you write down valuable, useful vocabulary. So taking notes is something that is very important. And afterwards, having a system of reviewing these notes is a key to gaining fluency and learning a language. If you're interested in doing a 3-month online language course together with language coaches and language teachers, I invite you to visit our website, www.lingotalk.at. I am not a Spanish teacher. I cooperate with professionals who teach Spanish, German, and of course, English. I hope to see you there.